Seguro que habéis oído hablar de Wellington, el hombre que derrotó a Napoleón y que hizo gran parte de su carrera militar en España. Pero ¿qué os parece visitar la que fuera su residencia londinense y daros una vuelta por sus alrededores? Conoceremos mejor a este héroe británico, su impresionante colección de arte y muy especialmente descubriremos lo que los ingleses llaman el regalo español. ¿Os pica la curiosidad? Pues acompañadme, que vamos a empezar la visita. Nos encontramos en pleno corazón de Londres, en Hyde Park, junto a la calle Piccadilly y a tan solo un tiro de piedra del Palacio de Buckingham. Sin lugar a duda, uno de los barrios más exclusivos de la capital británica. Aquí vamos a visitar Ashley House, el antiguo hogar del primer duque de Wellington. La verdad es que este edificio de estilo clasicista no es gran cosa visto desde fuera, pero dentro conserva las increíbles obras de arte que el duque logró atesorar. Pero antes de entrar en la casa museo, que no la abren hasta las 10, y aprovechando que estamos por aquí, vamos a darnos una vuelta por los alrededores para visitar algunos de los monumentos que salpican la zona, muchos de ellos precisamente en honor del llamado Duque de Hierro. Justo enfrente de la casa hay una rotonda que une Hyde Park con Green Park. Eso sí, cuidado al cruzar, que siempre hay un tráfico endiablado. Allí, en medio, destaca un gran arco de 3 pisos, coronado con lo que, según dicen, es la escultura de bronce más grande de Europa. Representa al Ángel de la Paz descendiendo en un carro de guerra tirado por 4 caballos. Por cierto, si os fijáis bien, veréis que el conductor del carro es un niño. Se trata del Arco de Wellington y fue construido precisamente en honor del héroe militar británico, aunque no siempre ha sido como lo veis hoy, y además incluso estuvo a punto de provocar una crisis gubernamental. Así que vamos a nuestra máquina del tiempo para retroceder algo más de 200 años en la historia y conocer lo que ocurrió. Estamos en 1820 y el rey Jorge IV acaba de iniciar un ambicioso plan de reformas para modernizar Londres y ponerla a la altura de las grandes capitales europeas. Entre estos cambios está la remodelación del Palacio de Buckingham y sus aledaños. Nada como empezar por casa, ¿no os parece? Este gran proyecto debía ser también una oda a la victoria británica sobre Napoleón, ocurrida apenas 5 años antes. De ahí que el plan incluyera la construcción de la plaza de Trafalgar y de 2 suntuosos arcos que se situarían en las entradas al Palacio Real. Uno de ellos es el que podemos ver hoy en Marble Arch, aunque originalmente estaba delante de la residencia real, y el segundo es precisamente el que tenemos enfrente. Este no es el resultado final que se tenía pensado para el arco. Como podéis ver en su diseño original, en principio iba a ser decorado con un conjunto escultórico muy rico y coronado con una cuadriga dorada. En 1828 el arco ya estaba casi terminado, pero el presupuesto también. El monarca había dejado las arcas reales exhaustas. El Ministerio del Tesoro se negaba a soltar ni un penique más y todavía faltaban las esculturas. Así se decidió colocar el arco sin su decoración, aquí al ladito, justo enfrente de Ashley House, haciendo las veces de entrada al palacio desde el lado oeste. Tened en cuenta que por aquel entonces Green Park y St. James Park no estaban abiertos al público, eran parte del recinto palaciego. Las discusiones sobre cómo terminar el monumento duraron casi 18 años. En 1846, reinando ya Victoria, se inició la fundición de los cañones que se habían tomado a los franceses en Waterloo, para con su bronce crear una escultura ecuestre de Wellington que rematara el monumento. ¿Sabéis el dicho de ande o no ande que el burro sea grande? Pues eso les pasó a los ingleses. Debían tener muchos cañones, porque hicieron una escultura de 8,5 metros, la más grande realizada hasta entonces, y ni cortos ni perezosos la colocaron sobre el arco. Claro, que el resultado no fue el esperado. Se recibió tal vendaval de burlas y quejas por lo feo y desproporcionado que quedaba el conjunto, que el gobierno no tuvo más remedio que ordenar su demolición. Claro que al duque de Wellington, que todavía vivía y seguía contando con un enorme prestigio, no le gustó la idea ni pizquita.
Lo consideró un insulto del gobierno y de la mismísima reina a su persona y amenazó con dimitir de todos sus cargos públicos, incluido el de comandante en jefe del ejército, si se tocaba el monumento. Por supuesto, se quedó todo tal cual, al menos de momento. Damos otro saltito en el tiempo. Aunque parezca mentira, a finales del siglo XIX, esta zona ya tenía un tráfico enorme y el arco lo entorpecía aún más. Así que en 1882 se movió a su actual emplazamiento y con la excusa aprovecharon para bajar la escultura de su pedestal y trasladarla a Aldershot, a 50 kilómetros de Londres, donde aún sigue. Como el duque había muerto años antes, esta vez no pudo impedirlo. Durante casi 30 años, el arco permaneció limpio y morondo, hasta que en 1912 se colocó la cuadriga que vemos hoy. Para acabar con el arco, hay dos cositas más que deberíais tener en cuenta. La primera es que se puede acceder a su interior, y las vistas desde el último piso son excelentes. La otra es que los soldados que hacen el cambio de la guardia en Buckingham lo cruzan todos los días, así que es bueno que os informéis de los horarios, que cambian según la temporada, porque el espectáculo merece la pena verse. A la izquierda del arco hay otra estatua ecuestre de Wellington, eso sí, de mucho menor tamaño que la que hemos mencionado antes. Muestra al Duque de Hierro durante la batalla de Waterloo y montado en su famoso caballo Copenhague. Fue presentada en 1888 y está realizada también con el bronce de los cañones incautados a los franceses durante la batalla. Descansa sobre un pedestal de granito rosa. Las figuras de las esquinas representan a los destacamentos de soldados británicos que lucharon a las órdenes de Wellington, un granadero, un montañero escocés, un dragón irlandés y un fusilero galés. Por los alrededores también tenemos algunos monumentos en honor a los héroes de las dos grandes guerras, como el Memorial de la Artillería Real o uno de mis favoritos, el monumento a los aviadores británicos que lucharon durante la Segunda Guerra Mundial. Pero volvamos al duque. Tras la famosa batalla de Waterloo, el 15 de junio de 1815, en la que se puso fin al sueño Napoleón de restaurar su poder hegemónico en Europa, Wellington, el hombre que había liderado a las tropas aliadas, regresó a Inglaterra convertido en el gran héroe continental. En 1817 compró Ashley House para convertirla en su residencia londinense. La casa había sido construida algunos años antes en estilo neoclásico y ladrillo rojo. El flamante primer duque de Wellington, que llegó a ser primer ministro británico, la transformó en una residencia palaciega acorde con su nuevo estatus. Aquí recibía lo más granado de la sociedad londinense de su época, pero además quiso crear un marco perfecto donde lucir la impresionante colección de regalos y trofeos con los que los agradecidos monarcas de toda Europa le habían obsequiado por ayudarles a mantenerse en sus tronos. Pero ¿qué os parece si me dejo de cháchara y entramos en la casa, también llamada el Museo Wellington, para darnos una vuelta por sus salas y conocer alguna de las casi 3.000 obras de arte que contiene? Piezas de orfebrería, plata, cerámica, esculturas, pero sobre todo la gran pinacoteca que atesora. Empezamos. Nada más cruzar la puerta, entramos en una recepción y de aquí podemos pasar a la sala del museo, previo pago de las entradas si estáis en el lugar in situ, pero hoy, por ser vosotros, la visita es gratis. En la sala del museo llama la atención el impresionante escudo de Waterloo, realizado en plata dorada. Mide 103 centímetros de diámetro y fue encargado por los comerciantes y banqueros de la ciudad de Londres en 1814 para agradecerle que hubiera dado una estabilidad al continente que les permitió seguir haciendo negocios. Está inspirado en el que, según la descripción que de él hizo Homero en la Ilíada, llevaba el héroe griego Aquiles en batalla. En el panel central muestra a Wellington rodeado de sus generales mientras aplasta a la tiranía y siendo coronado por la figura alada de la victoria. En los paneles circundantes podemos ver escenas de la vida del duque, comenzando por su victoria en la batalla de Assaye, en la India, en 1803, y concluyendo con la recepción de la corona ducal de manos del príncipe regente, que más tarde se convertiría en Jorge IV.
El escudo está acompañado por una colección de espadas, algunas pertenecientes al duque y otras capturadas a sus enemigos, incluyendo una de Napoleón. En el centro de la sala se encuentra el impresionante servicio egipcio de Sebres, compuesto por un elaborado centro de mesa que reproduce el templo de Karnak en sus tiempos de máximo esplendor y acompañado por 72 platos en los que se muestran escenas de Egipto inspirados en los dibujos tomados durante la campaña napoleónica en la tierra de los faraones. Este fue un encargo de Napoleón para Josefina tras su divorcio. A pesar de que estaba valorado en 36.300 francos de la época, ya os podéis imaginar lo que Josefina le dijo que podía hacer con él. Tras la restauración borbónica, Luis XVIII se lo regaló a Wellington. En las vitrinas que rodean la sala tenemos otros juegos de mesa, como el servicio prusiano, un regalo del rey Guillermo III, compuesto de 460 piezas en las que se representan todas las grandes victorias del duque, o el servicio sajón, un presente del rey Federico I de Sajonia, donde vemos diferentes escenas de la vida de Wellington. Incluso uno de los platos muestra Ashley House tal y como era originalmente. Enfrente del museo está la escalera principal, que da acceso a las grandes salas del primer piso, y justo allí, en el hueco de la escalera, se encuentra una enorme escultura de mármol. Es el mismísimo Napoleón Bonaparte, aunque no lo parezca. Encargada por Bonaparte cuando todavía era cónsul, esta colosal estatua fue esculpida por Antonio Canova, el escultor neoclásico más importante de su época. Mide casi 4 metros de altura y pesa 15 toneladas. Fue esculpida de un único bloque de mármol, excepto por el brazo izquierdo. La importante obra está inspirada en modelos griegos y muestra a Napoleón como Marte, el dios de la guerra. Eso sí, lo representa como un pacificador, de ahí el desnudo. En la mano derecha sostiene una figura de la Victoria que sobrevuela un globo terráqueo, mientras que con la izquierda se apoya elegantemente en un cetro lanza. La obra llegó a París en 1811 para la inauguración del Museo de Napoleón, el actual Louvre. Sin embargo, al emperador, que ya era cuarentón y tenía su barriguita, no le gustó nada. Según sus propias palabras, era demasiado atlética, por lo que quedó relegada en un rincón del museo y nunca se exhibió públicamente. Tras la derrota en Waterloo, el monarca restaurado, Luis XVIII, ordenó hacer desaparecer cualquier obra de arte con la imagen de Napoleón. Los británicos aprovecharon para comprar la estatua y regalársela a Wellington en 1816. Cuando la estatua llegó a Ashley House, debido a su tamaño, la única ubicación posible era al pie de la gran escalera. Incluso la bodega que hay debajo tuvo que reforzarse para soportar el peso. Y ahí tenemos al Duque de Hierro, que pasó el resto de su vida viendo una imagen idealizada de su archienemigo cada vez que se movía por casa. A mí me parece un poquito raro, ¿no creéis? Bueno, ahora vamos a subir precisamente por estas escaleras para llegar al primer piso, donde sentiremos realmente que hemos viajado por el tiempo, mientras paseamos por sus estancias palaciegas. Sin lugar a dudas, la sala más espectacular de la casa es la denominada Galería Waterloo. Tiene 28 metros de largo, está decorada en estilo Luis XIV y podía reunir hasta 85 personas. En un intento por reflejar la suntuosidad de Versalles, en los ventanales se instalaron unas contraventanas corredizas cubiertas por espejos. Por las noches, con las luces de los candelabros reflejándose en la decoración dorada, en la seda de las paredes y en los espejos, el efecto debía ser impresionante. Wellington tuvo varias razones para crear una sala como esta. Desde 1821 hasta su muerte en 1852, aquí se organizaba el banquete Waterloo para celebrar la derrota de Napoleón, una cena anual que el duque ofrecía a sus antiguos generales y a los embajadores extranjeros en Londres. A la celebración se fueron incorporando aquellos jóvenes oficiales que habían luchado con él y que iban alcanzando el generalato. Incluso el rey Guillermo IV asistió a una en 1830. Para la cena se colocaba la mesa en torno a los 2 enormes candelabros negros de porfido elaborados para el Palacio de Invierno de San Petersburgo y que el zar Alejandro I de Rusia le regaló.
En este lugar, el duque también recibía a los príncipes europeos y a los políticos británicos que le visitaban a menudo, aunque sobre todo la sala era el escenario perfecto para exhibir su impresionante colección pictórica, con obras de grandes maestros como Velázquez, Juan de Flandes, Rivera, Murillo, Goya, Caravaggio, Correggio, Guido Reni, Rubens, Van Dyck, Bruegel el Viejo, entre otros. Entre ellas sigue destacando las obras de la colección real española que José Bonaparte intentó robar del Palacio Real y que Fernando VII terminó regalando a Wellington, en lo que los ingleses llamaron el regalo español. Tengo un vídeo en el que cuento esta rocambolesca y vergonzosa historia en detalle. Os aconsejo que no os lo perdáis. Os dejo un vínculo en la caja de información y en el comentario fijado. En la actualidad de sus paredes cuelgan 70 cuadros, casi la mitad de los 130 que se exhibían en vida de Wellington. Las casi 3.000 piezas que componen la colección están distribuidas por el resto de las salas, que para nada desmerecen a esta. Pero no solo vais a descubrir obras de arte, sino también objetos muy personales del duque que os permitirán acercaros al personaje de una manera más íntima. Incluso tienen expuesta su dentadura postiza y su sonotone. Muy morboso. Cuando terminemos la visita y regresemos al bullicioso Londres, os aconsejo comer algo en un banco de Hyde Park, si el tiempo lo permite, claro, y así terminar nuestro recorrido por los monumentos dedicados al Duque de Hierro. Y es que apenas a 5 minutos de la entrada se encuentra el monumento a Wellington. Así llaman a una colosal estatua de bronce del héroe griego Aquiles, de 5,5 metros de alto. La obra está inspirada en las poses del gladiador de Borghese y muestra al héroe mitológico griego como un joven musculoso y desnudo. ¿Os suena de algo? Está levantando un escudo con la mano izquierda, mientras que con la derecha lleva una espada corta. A los pies reposa su armadura, mientras que una capa cae desde el hombro izquierdo. La escultura fue financiada con donaciones de mujeres británicas y tuvo un coste final de 10.000 libras esterlinas. Cuando el monumento se inauguró en 1822, no estuvo libre de críticas debido al desnudo. A pesar de la discreta hoja de parra que cubre sus partes púdicas, era demasiado para la puritana sociedad británica del siglo XIX. Este monumento, de nuevo, tiene vínculos con España, ya que para su realización se utilizó en gran parte el bronce de los cañones tomados al enemigo durante la Guerra de la Independencia Española. Incluso en la inscripción que hay en la base de granito se recuerdan las victorias de Salamanca y Vitoria. Espero que hayáis disfrutado de la visita y del paseo y nos regaléis un like, pero sobre todo que este vídeo haya despertado vuestra curiosidad para seguir investigando sobre el tema. En nuestro blog tenemos más información al respecto y también os dejo los vínculos a otros vídeos relacionados. Que no se me olvide, si no lo habéis hecho todavía, suscribiros, que es gratis. Os permite estar al día de nuestras novedades y a nosotros nos ayudaréis un montón. Besitos y hasta pronto.